Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque sí, Señor, tú cuidas de mí cada mañana, Señor. Tú cuidas de mí en todo momento, Padre Santo. Te amo, Señor. Te bendigo, Padre Santo, porque tú eres maravilloso conmigo, Señor. Tú eres misericordioso, tú eres bondadoso, Señor. Gracias por cuidar de mí, de mi esposa, de mis hijas, de mi familia, de mis nietos, Señor, y de todo el resto de la familia, Padre Santo. Gracias, papito lindo. Te bendecimos y te adoramos y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos aquí saludándoles desde mi tiempo con Dios, devocional que hacemos desde aquí, desde Burlington, de su comunidad cristiana La Roca de Betel. De verdad que estamos muy agradecidos con Dios por todo lo bello y lo maravilloso que es con nosotros. Estamos agradecidos porque Él cuida de cada detalle, y hoy rendimos honor y rendimos adoración al único que se lo merece todo, y es nuestro Dios, porque Él es quien nos ha dado la vida que tenemos hoy. Cada uno, si algo tiene que agradecerle al Señor, es bonito poder todos los días en la mañana darle un tiempo, ese tiempo con Él, para que Él nos hable y nos ministre a través de su palabra. Venimos leyendo el libro de Jeremías, y este fascinante el libro donde hemos aprendido demasiado acerca del profeta Jeremías, lo que Dios hizo por medio de él. Y hoy vamos a leer el capítulo número 23. El descendiente justo. ¿Qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas? Porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que debían cuidar, dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor Dios de Israel a los pastores: en vez de cuidar mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño. Pero reuniré nuevamente al remanente de mi rebaño de todos los países donde los he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas a su redil, y serán fructíferas y crecerán en número. Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas y nunca más tendrán temor. Ni una sola se perderá ni se extraviará. Yo, el Señor, he hablado. Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra, y su nombre será: El Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará salvo e Israel vivirá seguro. En ese día, dice el Señor, cuando la gente jure, ya no dirá: tan cierto como que el Señor vive, quien rescató al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. En cambio dirán: tan cierto como que el Señor vive, quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra desde tierras del norte y de todos los países a donde Él los envió al destierro. Entonces vivirán en su propia tierra. Juicio a los falsos profetas. Mi corazón está destrozado debido a los falsos profetas y me tiemblan los huesos. Me tambaleo como un borracho, como alguien dominado por el vino, debido a las santas palabras que el Señor ha pronunciado contra ellos. Pues la tierra está llena de adulterio y está bajo una maldición. La tierra está de luto, los pastos del desierto están resecos. Todos hacen lo malo y abusan del poder que tienen. Aún los sacerdotes y los profetas son hombres malvados que no tienen a Dios. He visto sus hechos despreciables, aquí mismo en mi propio templo, dice el Señor.
Por lo tanto, los caminos que toman llegarán a ser resbaladizos, serán perseguidos en la oscuridad y allí caerán, pues traeré desastre sobre ellos en el tiempo señalado para su castigo. Yo, el Señor, he hablado. Vi que los profetas de Samaria eran tremendamente malvados, porque profetizaron en nombre de Baal y llevaron a mi pueblo Israel al pecado. Pero ahora veo que los profetas de Jerusalén son aún peores. Cometen adulterio y les encanta la deshonestidad. Alientan a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados. Estos profetas son tan perversos como lo fue la gente de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales acerca de los profetas. Los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber, pues es debido a los profetas de Jerusalén que se ha llenado la tierra de maldad. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. No escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanza y de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos, no hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecien mi palabra, no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen, no les sucederá nada malo. ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Miren, el enojo del Señor estalla como una tormenta, como un torbellino que se arremolina sobre la cabeza de los perversos. El enojo del Señor no disminuirá hasta que termine con todo lo que tenía pensado. En los días futuros, ustedes entenderán todo esto con claridad. Yo no envié a estos profetas, sin embargo, van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. ¿Soy acaso Dios solo de cerca?, dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos, en la tierra?, dice el Señor. He oído a estos profetas decir, escuchen el sueño que Dios me dio anoche, y después pasan a decir mentiras en mi nombre. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas del engaño, pues inventan todo lo que dicen. Con decir estos sueños falsos pretenden hacer que mi pueblo me olvide, tal como lo hicieron sus antepasados al rendir culto a los ídolos de Baal. Que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el grano. No quema mi palabra como el fuego, dice el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. Por lo tanto, dice el Señor, estoy en contra de estos profetas que roban mensajes el uno al otro y alegan que provienen de mí. Estoy en contra de esos profetas que con mucha labia dicen, esta profecía es del Señor. Yo estoy contra falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los envié ni los nombré y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Falsas profecías y falsos profetas. Supongamos que alguien del pueblo, uno de los profetas o sacerdotes te pregunta, ¿y ahora qué profecía te ha encargado el Señor? Debes responder, ustedes son la carga, el Señor dice que los abandonará. Si algún profeta, sacerdote o alguien más dice, tengo una profecía del Señor, castigaré a tal persona junto con toda su familia. Ustedes deberán preguntarse el uno al otro, ¿cuál es la respuesta del Señor? ¿O qué dice el Señor? Ya dejen de usar esta frase, una profecía del Señor. La gente la usa para darle importancia a sus propias ideas, tergiversando las palabras de nuestro Dios, el Dios viviente, el Señor de los ejércitos celestiales. Esto no deberás decir a los profetas, ¿cuál es la respuesta del Señor? ¿O qué dice el Señor? Pero supongamos que responden, esta es una profecía del Señor. Entonces deberás decir, esto dice el Señor. Debido a que han usado la frase, una profecía del Señor, aun cuando les advertí que no la usaran, me olvidaré de ustedes por completo. Los expulsaré de mi presencia
junto con esta ciudad que les dé a ustedes y a sus antepasados. Los haré objeto de burla y su nombre será infame a lo largo de los siglos. Bueno, esto es Jeremías 23 y aquí empezamos a leer acerca del descendiente justo. Dice, ¿qué aflicción le espera a los líderes de mi pueblo, a los pastores de mis ovejas? Porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que debían de cuidar, dice el Señor. Aquí hay un juicio, una palabra dura para los pastores de esa época. Y en este contexto la palabra pastor está hablando de los líderes, no solamente religiosos, sino también los militares y todos los que están, digamos, a cargo del liderazgo del pueblo. Porque ellos han descuidado las ovejas y por sus malas acciones y sus malas decisiones es que viene el juicio contra Israel. O sea, muchas veces nosotros tenemos que tener en cuenta algo, y es que cuando nosotros somos llamados a ser pastores, no solamente los de las iglesias, sino que en cada casa el hombre, el esposo, la cabeza del hogar, es el pastor de ese hogar. Y de las decisiones que tome este pastor se van a derivar muchas bendiciones o consecuencias de sus malas decisiones, porque depende mucho de las decisiones el futuro de nuestros hijos, porque ellos no son los que toman las decisiones. En este caso el pueblo no estaba tomando las decisiones, sino que los reyes y los sacerdotes, los líderes religiosos, los militares eran los que tomaban las decisiones, y el pueblo pues simplemente era afectado por esas decisiones. Sigue hablando el Señor, dice, por tanto, dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores, en vez de cuidar mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. ¿Por qué? Porque es que el problema de los líderes políticos, sociales, militares, es que ellos han abandonado, digamos, el llamado que ellos tienen, y el llamado es a que el pueblo pueda beneficiarse y ser bendecido con la gestión, con la labor que hace. Un político es nombrado como político para que él vele por la seguridad, que vele por el bienestar del pueblo, no para que vele por el bienestar propio. Y ese es el problema que hoy también vivimos con los líderes sociales, los líderes religiosos y políticos, porque muchos de ellos están velando solamente por su bienestar común. Empiezan a robar, todas las leyes, casi todas las leyes empiezan a mirar cómo le sacan provecho, cómo esta ley la pueden acomodar para que ellos puedan tener un beneficio propio, y no están pensando en el bienestar del pueblo. Por eso es que el pueblo sufre de destrucción, sufre de abandono, sufre de hambre, sufre de penurias, sufre de todo lo que sufre el pueblo de Israel en este momento, y hoy en día también sufrimos los pueblos, más que todo los pueblos de nuestras naciones que están mucho más abajo, pero en general este mundo alejado de Dios está simplemente pensando los líderes en su propio bienestar, cuando deberían de pensar en el bienestar común, en el bienestar de toda la sociedad. Dice, ahora yo derramaré juicio contra ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño, pero reuniré el remanente de mi rebaño de todos los países donde los he expulsado, y los volveré mis ovejas a su redil, y serán fructíferas y crecerán en números. Entonces nombraré pastores responsables y cuidarán de ellas, y nunca más tendrán temor, ni una sola se perderá ni se extraviará. Yo, el Señor, he hablado. El Señor está hablando de la venida, de que en el futuro va a reunir a todas las ovejas en su sitio. Dice, y sigue diciendo, porque se acerca la hora cuando levantaré un descendiente justo. Y ahí en esa palabra descendiente justo precisamente está hablando, esa palabra en hebreo significa un retoño justo. ¿Por qué un retoño justo? Recordemos que en el capítulo anterior el Señor le envió un juicio y le mandó una palabra a los reyes, directamente a los reyes, al linaje. Y acordémonos que Joaquín, el hijo de Joacín, era el último rey prácticamente, porque él no tuvo hijos, no había descendiente. O sea que en ese momentico prácticamente la descendencia de David se termina como rey.
porque en ese momento no hay más descendientes que hayan sentados en el trono de David. Pero cuando dice que levantaré a un descendiente justo, a un retoño justo del linaje del rey David, y será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo, lo correcto por toda la tierra, y su nombre será el Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará a salvo, Israel vivirá seguro. Aquí Jeremías está profetizando de Jesucristo, del Salvador, el que va a venir a hacer lo correcto, el que va a venir del retoño. ¿Por qué el retoño? Porque en ese momentico se cortó el linaje con Joaquín, con Joasías. Era como si el árbol se hubiera cortado, hubiera quedado el tronco del árbol, y de ese tronco es que va a nacer, va a retoñar, y va a venir el justo de Israel, el Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo, que va a hacer que va a reunir. Ese día dice que el Señor, dice que cuando la gente jure que ya no dirá, tan cierto como el Señor vive, quien rescató al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. En cambio dirán, tan cierto como que el Señor vive, quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra desde la tierra del norte y todos los países donde Él los envió del destierro, entonces vivirán en su propia tierra. Eso es una profecía hacia el futuro, donde el Señor le promete. Acordémonos que esto fue durante el proceso del exilio, cuando Nabucodonosor, o sea, 600 años antes de Jesucristo, y el Señor está prometiéndole a ellos que va a venir ese justo, ese retoño de el rey David, que es nuestro Señor Jesucristo. Después habla acerca de los juicios de los falsos profetas. Resulta de que en esa época había muchos falsos profetas que hablaban en nombre del Señor y decían, el Señor ha dicho, el Señor le manda a decir. Incluso hablaban de que tenían sueños y en esos sueños el Señor hablaba. El Señor hace un énfasis y recalca, yo no he hablado a través de esos profetas, no los escuchen, porque los profetas de esa época, ellos querían ganar la atención de la gente, decirle a la gente simplemente, sigan haciendo lo malo, que no hay problema, sigan tranquilos, sigan que todos somos hijos de Dios y todos vamos a ser salvos y todos vamos a tener bendición y no va a venir tal catástrofe. Pues es lo que pasa muchas veces hoy. Hoy la gente, o hay iglesias, o hay denominaciones que dicen que todos somos hijos de Dios y que Dios es bueno y que Dios no va a mandar malo. Por eso cuando vienen cosas difíciles a este mundo, entonces dicen, pero ¿por qué si el Señor es bueno? ¿Por qué el Señor permite que pasen estas cosas? Y resulta de que eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho en su palabra, en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a Jesucristo está hablando, porque en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el 14 dice, y el verbo se hizo carne. Dice, mas a todos los que le recibieron a Jesucristo les dio la potestad de ser hijos de Dios. O sea que los hijos de Dios son solo los que recibieron a Jesucristo como su Dios y Salvador. Los que han recibido el sacrificio de la cruz como expiación, como pago de sus pecados, y hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor. A esos son los que son los hijos, nos ha dado la potestad de ser hijos, no a todo el mundo. Todas las personas de la tierra son criaturas de Dios, son creados por Dios. Somos creados, pero solamente los hijos son los que le reciben. Y hay denominaciones que hablan simplemente de que no, que todos somos hijos de Dios y que todos vamos a ir. No importa cómo te portes, no importa si no recibes al Salvador, no importa si vas a donde los brujos, no importa si de pronto haces cosas deshonestas o dejas botada a tu familia o eres un ladrón, un matón, no importa. Si haces cosas malas, porque eres hijo de Dios, de todas maneras te vas para el cielo, y eso es falso. Porque la palabra de Dios es muy clara, donde dice que va a haber dos lugares en la eternidad. Uno es los que somos inscritos, los que están inscritos en el libro de la vida,
vamos a pasar una eternidad con Dios. Los que no estén inscritos en el libro de la vida, dice en Apocalipsis, en el juicio final, van a ser enviados con Satanás al lago de fuego por la eternidad. Así que son falsos profetas, y ellos van a tener una recompensa muy grande, porque grande en el sentido del juicio que va a venir, porque los va a castigar el Señor y los va a separar, los va a mandar a ese lago de fuego, porque están diciendo que están hablando en nombre del Señor, y esto es muy delicado. También conozco denominaciones donde respeto las cosas, porque no soy yo para juzgar, pero sí hay muchas iglesias que solo hablan de profecía y empiezan a darle profecía a todo el mundo, y pues uno no sabe si esa profecía a toda hora y todo momento el Señor los esté usando. Si los está usando, pues gloria a Dios, pero si no, van a recibir un juicio por eso. Así que si algún día el Señor te da palabra para darle a una persona, pídele confirmación al Señor, porque es muy delicado estar hablando en nombre del Señor, cosas que de pronto Dios no nos ha dicho que digamos, y por eso vamos a ser juzgados. Así que vamos a orar en esta mañana. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo, Señor, que hemos compartido en esta mañana, Señor. Gracias por la promesa de tu Hijo Jesucristo, Señor, que es parte del retoño del linaje de David, Señor. Gracias por este Rey justo, Señor. Gracias porque Él es el que viene a darnos salvación, porque Él es el que ha venido, Señor, a guiar a nuestros pasos, Señor, porque es el pastor de pastores, el pastor perfecto, el que va a cuidar de ese rebaño y que va a traer de todas partes, Señor, cuando estemos con Él en el milenio, Señor, de todas partes del mundo, Señor, vamos a estar junto con Él, porque gracias a esa bendición tan grande, Señor, Él va a gobernar con justicia, y vamos a ver su rostro, y vamos a estar viendo lo correcto, y toda la tierra se va a beneficiar, y vamos a ser bendecidos por la justicia que el Señor Jesús va a dar, Señor. Gracias, papito lindo, por esos pastores, Señor, que no se han dejado torcer, sino que hablan la verdad, Padre Santo, y que seguimos, Padre Santo, dando lo que tú nos das a nosotros, Señor, sin importar si a las personas les gusta o no les gusta, sino que queremos agradarte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa palabra, Señor, sin temor de decirla, Padre Santo, porque tú, Padre Santo, nos das la palabra que el pueblo necesita, Señor. No nos dejes corrompernos, Señor, la palabra ni el mensaje que debe de ser cristocéntrico, y que estamos todos llamados a hacerlo, Señor, en espíritu y en verdad. Te doy gracias, papito lindo, por cada oyente. Te pido que lo bendigas, Señor, y que nos ayudes a todos a estar en comunión permanente contigo. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque lo sé, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Sé